Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Vamos a leer además un versículo en el capítulo del libro de los Romanos. Si puede ir conmigo, Romanos número 1 y el versículo 16. Dice, así como están, hermano, leámoslo. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gracias, hermanos. San Juan y Pablo, ¿verdad? Hablan unas verdades profundas en estos pocos versículos que hemos leído. Y yo quiero hablarles de esa luz gloriosa que es Jesucristo y de su evangelio. Todos debemos saber, hermanos, que hay muchos conceptos e ideas de lo que es el evangelio, pero cuando nosotros vamos a lo que es el verdadero evangelio, es de Jesucristo, porque hay muchos diferentes evangelios que se acomodan a los diferentes gustos o ideas de las personas, y hay cantidad de iglesias hoy en día, hermanos, viviendo su propio evangelio, no el evangelio de Jesucristo. Porque el primer evangelio, hermanos, que viven muchos es una religión. Practican una religión en la cual Dios está lejos. Y Jesucristo es el evangelio es de Jesucristo. Entonces, hermanos, vamos a ver lo que no es evangelio. El evangelio no es primero una religión, porque una religión es el esfuerzo del hombre o el esfuerzo humano para llegar a Dios. La religión es lo que yo hago para acercarme a Dios. ¿Se acuerdan ustedes de la Torre de Babel, hermanos? La Torre de Babel era eso, hermanos. El hombre quería llegar muy alto, pero sin tomar en cuenta el nombre de Dios. ¡Gloria a Dios! Entonces, el evangelio no es una religión ni una tradición. El evangelio no es una moda ni un entretenimiento. El evangelio, hermanos, que saturan iglesias, entre comillas, hermanos, gente abarrota las iglesias a través de un anuncio que viene un cantante famoso, hermanos. Entonces la gente corre, hermanos, a llenar esos lugares, porque el evangelio de ellos es emoción. Entonces se emocionan, se apasionan, se saben las canciones de ellos, hay luces, hay humo, hay fuego, de todo hay, hermanos, en los conciertos, hay brincos, hay gritos, hay júbilo, pero es algo pasajero, eso es religión. Al salir de ahí viven y siguen con su vida de igual manera, lejos de Dios. El evangelio, hermanos, no es algo que a nosotros nos debe de satisfacer los gustos o los deseos. El evangelio no es, hermanos, Jesucristo
Cristo mismo y su evangelio no es un supermercado donde nosotros agarramos una canasta y vamos y tomamos lo que necesitamos. Esto necesito, no necesito más y estoy satisfecha. Ustedes y yo somos testigos de los tiempos que vivimos. Hermanos, que cuando el ser humano se encuentra en tribulación, en aflicción, en un aprieto, acude a la iglesia, clama y pide oración, ayúdeme por esta y otra situación, llaman incluso, piden oración a través de las redes sociales, hermano. Entonces viene la oración, y como la oración tiene poder, ¿verdad? El pueblo del Señor se pone de acuerdo, oramos, Dios responde la oración. Pero usted ve a las personas que estaban en un día llorando, diciendo, esto tengo, está en la cárcel, o está enfermo, o viene de camino, o tengo esta enfermedad, viene el Señor y por su gran misericordia responde la oración. Pero usted después no ve a las personas por las cuales estuvo orando, ya no están, se desaparecieron. Entonces el evangelio no es una pasarela de modas. El evangelio, hermano, no es entretenimiento. El evangelio tampoco es religión. Amén. Porque la religión, ya les dije que es todo lo que el hombre hace. Si yo hago esto y yo hago lo otro, es hacer algo para llegar a Dios. El evangelio es que Dios vino hacia nosotros a buscarnos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es evangelio. Ese es el evangelio de Jesucristo. Él dejó su trono de gloria y viéndonos en la miseria, arruinados en el pecado, Él desciende y viene a buscarnos. Amén. Ese es evangelio. Amén. Entonces, hermanos, si realmente el evangelio fuera una religión, fíjense que Pablo dice algo tremendo, hermanos amados. En el mismo capítulo 1 de Romanos dice algo tremendo Pablo, y vamos a ver algo de eso. Fíjense que en el capítulo número 1 dice Pablo algo tremendo, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que, hermanos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Personas que se les reveló el evangelio. Miren, hermanos, ahora el evangelio se predica en casi todo el mundo, en muchos lugares donde no había llegado el evangelio, está llegando el evangelio. Entonces, pero voluntariamente oyéndolo lo ha rechazado. Imagínense hasta dónde ha llegado
el ser humano que hay iglesias llamadas, entre comillas, donde ordenan, hermanos, a mujeres casadas con otra mujer de pastoras o hombres de igual manera. Eso es una religión, porque Dios no está ahí, hermano. Definitivamente Dios no puede estar ahí. El apóstol Pablo, cuando era Saulo, hermanos, este hombre era un tremendo religioso y tenía celo tremendo, quizás mayor que de lo que nosotros tenemos a veces, porque muchas veces cedemos tan fácil y no tenemos celo de la verdad, de la santidad, de la justicia, no tenemos celo de la moral, hermanos. Muchas veces Saulo era un hombre tan religioso, hermanos, y un hombre educadísimo con los mejores maestros, un hombre que era tan grande su celo que perseguía a los verdaderos cristianos. Los azotaba, los asolaba, los encarcelaba, los mataba. Pero esa religión de Saulo, hermanos, no fue suficiente. Así es que la religioncita que muchos de nosotros profesamos no es suficiente. Necesitamos una revelación gloriosa del Señor Jesús en nuestra vida. Usted se ha sentado a meditar, quizás a solas, y decir: ¿cuándo fue la última vez que yo me encontré en privacidad con mi Señor? Estamos tan ocupados, hermanos. Estamos tan afanados, hermanos, que nuestro momento de intimidad con Dios se está desapareciendo. Es bien peligroso caer, hermanos, en una religiosidad y estar lejos de la comunión con Dios. Hermanos, es evidente el afán de la vida. Mire, es evidente que no tenemos muchas veces la fuerza para soltar el pecado, que nosotros estamos conscientes que a Dios no le agrada, hermano. Estamos conscientes que cuando deberíamos de estar adorando al Señor, estamos tan cómodos, hermanos, contemplando la carne, hermanos. Es tan evidente, hermanos, ver que ya el evangelio para nosotros es una religión donde nosotros podemos venir los días domingos y llenar una cuota de religiosos únicamente, hermanos. Pero durante la semana es difícil para nosotros y tenemos excusas, pero bien claras, que a cualquiera convencen, hermanos. Pero el evangelio realmente es poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. El profeta Isaías, hermanos, vamos a ver lo que sí es evangelio, el evangelio de Jesucristo. El profeta Isaías, 700 a 800 años antes de que Cristo viniera a la tierra, recibió la revelación, hermanos, de lo que el Hijo de Dios iba a padecer. El capítulo número 52 para finalizar, y luego el 53. El profeta Isaías lo ve de una manera, hermanos amados, como que usted estuviera viendo los evangelios. Vaya conmigo. 52. Dice el verso número 14, dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Isaías nos da esa profecía tan gloriosa, hermanos. Fíjense que el ser humano, tratándose
del hombre y la mujer buscando una relación, buscando en miras del matrimonio, la mayoría se fija, hermanos, en lo exterior. La mayoría, ¿verdad? Escogen a alguien que sea bonito, que sea agradable. A veces las fellitas como que no tenemos tanta oportunidad como las bonitas. O los hombres de igual manera, ¿verdad? Las hermanas se fijan en que sea más o menos parecido, porque se pone a pensar, y tan fellito, ¿cómo me van a salir los hijos? Pero uno tiene que ver las cosas como Dios las ve, no con los ojos naturales. Amén. En primer lugar, las jovencitas tienen que buscar a alguien que ame a Dios. Amén. Y aunque sea el más guapo y el más popular dentro de la iglesia, ese jovencito, si es más carnal que espiritual, después le va a ir requete mal. Amén. O el varón, de estos jóvenes solteros que andan buscando una jovencita modelo, alguien tan bonito, eso se va a acabar, la belleza pasa. Amén. Tarde o temprano vendrán las arrugas, vendrá, hermanos, todo pasa en esta vida, hermanos. Lo que nosotros debemos de buscar es alguien que tenga temor a Dios. Amén. Que ame al Señor. Mire, por eso es que el Señor nos llama a nosotros, los que ya creímos al anuncio del Evangelio y creímos en el Señor Jesús, nos manda a nosotros diciendo que ahora nosotros somos reyes y sacerdotes. Pero fíjense que muchos cantamos y nos ha hecho reyes y sacerdotes y todo el mundo bien feliz. Muchas veces no es nada, solo canta. Porque fíjense que un sacerdote, hermanos, es alguien que usted lo encuentre en las Sagradas Escrituras, alguien que ofrecía sacrificios. Amén. Amén. Gloria a Dios. El sacerdote, hermanos, que se presentaba para llevar los pecados de todo el pueblo de Israel, hermanos, ¿cómo se llamaba? Aarón, hermano. Aarón era el profeta y así los sacerdotes, hermanos, ¿verdad? Ellos se presentaban cada año para llevar los pecados del pueblo, hermanos. Ese sacerdote tenía que llevar, hermanos amados, una cuerda amarrada y campanitas. Cuando él caminaba ofreciendo el sacrificio a Dios y oían las campanitas afuera, eso implicaba de que Dios estaba escuchando hermanos, la ofrenda que llevaba el sacerdote, el sacrificio. Y entonces hoy en día dice la Escritura que nosotros somos reyes y sacerdotes, pero nosotros debemos de llevar, hermanos, ofrendas de sacrificio delante de Dios. Fíjense que los padres deben de ser grandes sacerdotes para con sus hijos. Una intercesión genuina, un lloro, hermanos, un lamento delante de Dios, presentarnos delante de Él para interceder por nuestros hijos, por nuestros seres amados. ¿Cuántos tenemos familia, hermanos, que no conocen al Señor, hermanos? ¿Cuántos debemos de tomar en la posición de intercesores, de gente que se presente delante del Señor y le dé ofrenda de labios que honren su nombre, de oraciones que lleven sacrificio, que lleven entrega, hermano? La mirada profética o la revelación divina en el profeta Isaías, hermano, nos habla del sacerdote de sacerdotes. Fíjense que Jesús, hermanos, vino, hermanos amados, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a darnos salvación, a darnos liberación, a rescatarnos de las garras de Satanás y a librarnos del infierno mismo, de la condenación. Pero si nosotros muchas veces cantamos, te amo Jesús, te amo Señor, muchas veces, hermanos, las palabras brotan bonitas, hermanos, pero son mejor los hechos. Cuando nosotros decimos amar a Jesús, debemos de apartarnos de aquello que al Señor no le agrada. Fíjense que cuando el Señor viene a esta tierra y toma forma de hombre, hermanos, Él al iniciar, hermanos, su ministerio, Él fue, hermanos amados, señalado, acusado, perseguido, elevado
evangelio es sufrimiento, el evangelio es dolor, el evangelio de Jesucristo es negación, el evangelio de Jesucristo, hermanos amados, requiere de tanto sacrificio. El Señor viene, hermanos, empieza a predicar las buenas nuevas de salvación, pero el rechazo era evidente. Lo rechazaban, lo señalaban, lo acusaban, y sin embargo Él amaba, Él le daba de comer al hambriento, Él sanaba a los enfermos, Él libertaba a los oprimidos por el diablo, Él levantaba a los paralíticos, Él resucitaba a los muertos. Él estaba amando, Él no tenía aquel amor, hermano, nunca se separó de la comunión de su Padre hasta un día, hermanos amados. Pero el evangelio de Jesús es dolor, es negación a esta carne que le apetece todo aquello, hermanos amados, que esté lejos de Dios. Dígale a esta carne: vas a ayunar. Esta carne se empieza a enfermar, a sentirse mal. Dígale a esta carne: vamos a vigilar. Ya tiene dolor de cabeza, está bostezando, está cansado, tiene sueño, porque, hermanos, el evangelio de Jesucristo es rendición. El Señor llega a un momento en que es arrestado, hermanos, es tomado por las autoridades religiosas de este tiempo. Pero hay algo impactante, hermanos. Este evangelio que ahora nosotros tenemos, esta salvación, costó un precio muy grande, hermano. Amén, amén. Amén. Esta salvación no fue dada: ay, qué lindo, te voy a salvar y eres salvo. No, hermano. Sin la entrega, sin el dolor y el sufrimiento de la cruz, nosotros no tendríamos esperanza, porque no había forma de que nosotros fuéramos salvos, ni siquiera dando nuestra propia vida. Tenía, hermanos, desde la eternidad el Señor un plan: enviar a su Hijo para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. La única ofrenda acepta delante del Padre fue su Hijo, hermanos. Aleluya. El que no conoció pecado, el que no hizo pecado, hermanos amados, el Señor es el único que pudo venir a pagar el precio por nosotros. Al Señor, hermano, lo arrestan las autoridades, hermano, y lo más tremendo de todo, hermanos, es que empiezan a preguntarle: tú eres el Cristo, le dice. El Señor le dice: tú lo dices. Dice que el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras cuando escuchó decir esas palabras al Señor, y dicen que dijo: ¿para qué queremos más evidencias o testigos? Él es reo de muerte. Dice que en ese momento comenzaron a escupirle y a darle, hermanos, trompadas, golpes, cachetadas. Imagínense que el profeta Isaías dice que en él no había parecer. Usted ve cómo quedan los boxeadores que pelean por dinero. Es algo cruel y animal ese deporte. No lo ande viendo usted. Menos pague para golpearon. No uno, eran todos los miembros del Sanedrín. Lo escupían, lo abofeteaban, le daban de puñetazos. Imagínese cómo quedó su rostro de inflamado a causa de sus golpes. Después que cada uno de ellos lo golpeaba, y él callado. Después él enfrenta los látigos. Aleluya. Que un solo latigazo llevaba 3 cuerdas, que cada latigazo era como 3 a la misma vez. Arrancaba parte de su cuerpo, de su carne, y ahí estaban golpeando. El Señor sufriendo nuestro dolor, cargando con nuestra maldad y nuestra iniquidad. Él no abrió su boca, Él no señaló ni acusó a nadie. Él nos amó tanto
que soportó el menosprecio. Imagínense cómo quedó su cuerpo. Araron sobre mí, dice su palabra. Imagínense los golpes, las aberturas en su cuerpo, la sangre que brotaba. No había parecer en él, no había atractivo en él. El juicio luego ante el pueblo, ponen a aquel ladrón, aquel asesino, aquel violador, y él al otro lado. ¿A cuál eligen? Esa multitud que gritaba: crucifícale, crucifícale. Sin duda habían estado antes comiendo cuando él les daba de comer. Alguno de ellos quizás había recibido sanidad. Alguno de ellos había obtenido un favor de Dios, mas sin embargo en la multitud ardiente, embravecida, decían: mátalo, mátalo, crucifícale. Aleluya. No porque no lo hayan tenido con ellos, él no haya dado evidencia de su amor, de decirle: yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. De todo el que a mí viene, no lo echaré fuera. Mas sin embargo estaban allá siendo asalariados, pagados para que gritaran contra él y lo acusaran. Ahí andaba ya Judas, arrepentido aparentemente. Y el Señor seguía firmemente. Tenía sed, tenía hambre, tenía frío. Las heridas empezaban quizás a infestarse. El dolor era tan grande, pero Él no se detuvo por el gran amor que nos tenía a ustedes y a mí. Él nos veía a nosotros sin esperanza. Él nos veía a nosotros perdidos. Él no nos veía a nosotros afanados, queriendo ganar el mundo y enriquecernos. Las riquezas quedarán, la fama, todo quedará, pero nosotros debemos de darle a Él. Ahora hay evangelio para todos los gustos. La gente dice: no, a la jovencita no le predique de esa manera. Al joven, él es sin ahorita no tiene maldad. Tenga cuidado. Si los niños desde que nacen, ya nacen diciendo no, ¿quién le enseñó a decir no? Usted no sabe el potencial de maldad que el enemigo pone en la juventud en este tiempo. Si no vea las noticias. No le hable tan fuerte a mi hija que no va a ir a la iglesia. El niño no va a querer ir a la iglesia. No le hable ese evangelio. Por eso ahora hay evangelios y ministerios juveniles para jóvenes. Y de repente se levantan a hacer matazones en las escuelas. El joven necesita arrepentirse. Necesita a Cristo. Los niños necesitan a Jesús. Que los padres sean los mentores que les enseñen el temor a Dios, que Dios es real, que necesitan conocer a Jesús. Los niños necesitan a Jesús, los jóvenes necesitan a Jesús, todos necesitamos al Señor. Todos necesitamos al Señor. El evangelio de Jesucristo es dolor. Es sufrimiento, es cruz, es calvario. Es necesario morir a nosotros, hermanos. Es necesario morir al orgullo, al ego nuestro, hermanos. ¿Cuántos hermanos viviendo en los deseos de la carne, los placeres de este mundo? Donde va Raimundo, ahí va todo el mundo, hermanos amados. Eso no es la iglesia por la cual el Señor murió. No es la iglesia que está cómoda, fría, hermano. La iglesia que el Señor compró en la cruz del Calvario. Debemos reaccionar, debemos despertar, debemos de valorar, debemos de amar al Señor. Es triste ahora
evangélico, hermano. Eso no es ser un seguidor de Jesús. Eso no es ser un hijo de Dios, hermanos. Ser un hijo de Dios tiene responsabilidades, aflicción, dolor, tristeza, compasión por los que se pierden, hermanos. El infierno es real. El infierno es real, hermanos. Así como la eternidad de gloria es real. El infierno está abriéndose, tragando las almas minuto a minuto, hermano. Y nosotros insensibles, nosotros inconstantes, hermano, defendiendo nuestra causa y defendiendo, hermanos, aunque estemos muchas veces equivocados, no valoramos lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Aleluya. Vivir de esa manera, no dude usted que hay una influencia demoníaca sobre aquellos que, llamándose hijos de Dios, no hacen lo correcto. Santo. Aleluya. El evangelio no es un juego, hermanos. El evangelio no es pasatiempo, no es entretenimiento. El evangelio no es moda, no es danza y gritos, hermano. La gente se emociona en los conciertos y la adrenalina les está impulsando a gritar, a brincar, a hacer todo tipo de religiosidad. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos se niegan a aceptar a Jesús en sus corazones como su único y suficiente Salvador? ¿Cuántos rechazan al Señor y su evangelio? ¿Cuántos? Muchos, muchos. Es evidente que no hemos entendido que fuera de Jesucristo no hay vida, hermano. No hay comunión ni los unos con los otros. Por eso la gente anda peleada. Ese es mi enemigo. Miren la iglesia, tanta perversidad aún en medio del pueblo del Señor, porque no hemos entendido, hermanos, el precio que se ha pagado en la cruz del Calvario. No hemos entendido que no es solo llenar las iglesias, sino que va más allá, vivir un evangelio de poder, de gloria, de victoria. Que nos haga sentir el dolor, hermanos, de estar viviendo, hermanos, como vivimos. Le damos al Señor el cansancio, le traemos a Él la queja, le traemos a Él el dolor, la enfermedad, le traemos todo lo arruinado, pero al mundo le damos la fuerza, el vigor, y se revienta trabajando día y noche. Señor, no importa. Ese evangelio siempre va a seguir. ¿Cuánto hace que están diciendo que Cristo viene? Tenga mucho cuidado. No es payaso. No, aquí no hay payasos. Ve que aquí no hay danzarinas ni niñas con banderas. No, aquí no hay circo. Aquí se predica un Dios real. Un Dios que murió. Un Dios que se levantó de la tumba y está vacía. Está victorioso, glorioso y muy pronto viene por su iglesia. El Señor viene por su iglesia y este evangelio lo buscará. En aquel día no habrá excusa. Ahora hay muchas. Tengo que trabajar, la renta, esta semana poquitas horas he metido, porque van coyol quebrado, coyol comido. No ofrendan, no diezman, ni le sirven al Señor. Su fuerza se reducirán, su salud empeorará. Aleluya. Porque Dios no es juguete de nadie. No podemos nosotros hacer de Él: ayúdame, dame, sáname, bendíceme. Y nosotros inconscientes de nuestra responsabilidad
como hijos de Dios. Y enójese conmigo, haga lo que quiera, pero el evangelio de Jesucristo quiere sacrificio. Haga lo que quiera, pero las escrituras a mí me dicen que si nosotros no nos ponemos a cuenta con el Señor, no le veremos. No esté diciendo, ay, cantando, ay, yo voy a andar por las calles de oro. ¿Cuáles calles de oro? No es cantar y gozarse y llorar unas 2 lágrimas por ahí al salir de aquí. ¿A dónde la tiramos? ¿Qué hacemos? ¿Cuántos de ustedes al abrir las escrituras lloran y las lágrimas brotan naturalmente al ver el gran amor de Dios? Aleluya. Aquel gran dolor del Padre, apartar su rostro de su Hijo cuando el pecado nuestro estaba siendo imputado sobre Él. Aquel dolor del Padre viendo morir a su Hijo por nosotros, malagradecidos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Malagradecidos somos nosotros. Sí, es aleluya. Mas sin embargo, Él nos amó con amor eterno. Nos amó tanto que no nos importó ver que éramos reos del infierno. Él decidió salvarnos. Pero déjeme decirle que el Señor no ha venido a salvar una iglesia para que viva mundana, para que viva como el mundo. Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. La luz del mundo. Si apagamos esta luz, aquí va a resplandecer la luz de Cristo en nosotros. Somos la sal del mundo. Este mundo vive sin sabores. Este mundo vive con ganas de suicidarse, no le hayan sentido a la vida. Por eso echan manos de las fechas que celebran, porque ahí se alegran. Yo me acuerdo cuando yo crecía y traigo a la memoria y digo, Señor, recuerdo cuando era Navidad. Todo mundo nos abrazábamos y qué bonito, comíamos rico, estrenábamos el árbol, las luces, los cohetes allá en mi país. Y todos los demás días del año no había un abrazo. No había estar juntos, peleados, odiándose. Aleluya. Así vive la iglesia hoy en día. La iglesia necesita ahora fechas y luces para alegrarse, cuando esta verdadera luz que es Cristo vino al mundo y nos alumbró el alma. Amén, gloria a Dios. Fuera mal carácter, fuera odio, fuera rencor, fuera divisiones, fuera pleito, fuera diablo, en el nombre de Jesús. Cristo, su evangelio, las buenas nuevas de salvación, buenas nuevas, buenas noticias. Ya no, usted no ande hablando malas cosas, malas noticias. Mire, si usted ve la televisión, todo lo que ahí usted ve, lea la Biblia, si esto ya lo dijo, hermanos. Gloria a Dios. Si usted lee, usted va a conocer más a su Señor. Usted lo va a amar más, usted lo va a ver a Él tal como Él es. No ese Cristo que este mundo pregona y predica, hermanos. Un Cristo derrotado, un Cristo sangrando, un Cristo que está clavado. Nuestro Cristo está vivo y Amén. está sentado en la diestra de Dios. Aleluya. El evangelio de Jesucristo es poder, pero es sufrimiento, es dolor, es negación. Es negación al placer. ¿Cuántos quieren el evangelio de Cristo pero no sueltan a otro y el otro? No se apartan de la fornicación, pero quieren a Cristo. Su evangelio
es poderoso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay milagros, hay sanidades, hay gozo, hay paz, hay libertad, hay bendiciones innumerables en Cristo. Su evangelio es completo. Estas buenas noticias nos deberían de alegrar cada día cuando hay cansancio, que usted llega de su trabajo cansado, agotado, y se entiende, pues el trabajo no es fácil. No es fácil, pero cuando usted llega y comienza quizás a abrir un versículo de la Biblia, o comienza cansado y decirle: Señor, te amo, Señor, te necesito, gracias porque me guardaste este día, Señor, gracias. Ya eso, hermanos, es una gran victoria, hablar con el Señor, tener con Él intimidad, hermano, tener con Él cercanía, una comunión estrecha, que nosotros le digamos: Señor, cuánto te amo, pero tú me amas más, Señor. Cuánto me das, Señor. Lo que yo te doy o lo que yo hago no se compara al gran amor que tú tienes para conmigo. Has guardado mi familia, has guardado mis hijos, me has guardado en el trabajo, me das trabajo. Pero hermanos, debemos de entender que no todo es fiesta. El mundo sí vive en una fiesta constante. Gloria a Jesús. Y por eso hay discotecas, hay bar, hay lugares de entretenimiento, porque el mundo necesita divertirse, pero la iglesia necesita más presencia de Dios. Amén. Necesitamos al dulce Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Necesitamos tener la presencia, la cercanía de Dios en nosotros, hermanos. Levantémonos de ese sueño que nos está matando. Hay anemia espiritual, hay muerte espiritual en medio de nosotros, pero levantémonos esta noche, busquemos al Señor, aferrémonos a Él, vayamos al Calvario, vayamos a la cruz, hermanos. Ahí inició todo el rescate. Nosotros somos rescatados, a través de su sangre somos salvos. Amén. Vivamos como tales. Amén. Gloria a Dios. Los placeres de este mundo son momentáneos, hermano. El mundo y sus deseos pasarán. Pasará todo, hermano. Todo es pasajero. Todo es perecedero. Mire cuántos millonarios famosos se mueren de igual manera. Nada se llevan, hermano. Sin arrepentirse, lo que se llevan es una gran responsabilidad de juicio delante de Dios. Y el infierno se los traga. ¿Ha pensado usted dónde va a ir usted a parar después que cierre sus ojitos en esta vida? ¿Ha pensado usted? Muchos ya tienen su funeraria comprada, su cajita, ya se prepararon. Qué bueno, qué bueno. Pero ya usted está seguro que entrará a esa eternidad de gloria, y que oirá aquella voz que le diga a usted: pasa, Oh santo, aleluya. entra, Oh gloria a buen Dios. siervo y fiel, en lo poco me pondré, aquí te pondré sobre mucho. ¿Ha pensado usted? ¿Ves que se aflige uno cuando se enferma? Y uno solo piensa y dice: quizás ya me voy a morir. Y puede suceder aún. Hasta en el más sano puede suceder, la muerte puede llegar. Gloria a Dios. Pero ¿qué estamos nosotros pensando? Estamos pensando que ya pasó el día de acción de gracia. Bien gringos nos hicimos ya, hermano. Ya pasó el día de acción de gracia, ya viene Navidad, viene el 31, y ya está preparándose qué va a comer, qué se va a poner, y que... Bueno, este mes de diciembre casi no voy a trabajar, pero ya va a venir los meses buenos y voy a trabajar mucho y voy a ahorrar. Y qué bueno, hermano, qué bueno. Pero ahorre en el banco del cielo. Aleluya.
celestial, donde los ángeles lo levanten su alma y la lleven a esa eternidad de descanso, donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá afán, porque su palabra nos dice a través de su evangelio glorioso, hermano, que el que muere en Cristo no muere, no muere. El que nace una vez muere dos veces, hermanos, pero el que nace dos veces muere una vez. ¿Pero cómo es? El que nace físicamente como todos nacemos, pero no nace del arrepentimiento y no confiesa en arrepentimiento sus pecados, solo ha nacido la vez física y muere una vez y muere después de resucitado, la muerte eterna. Pero el que nace dos veces, nacimos físicamente y nacimos de nuevo en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Una vez veremos la muerte física, pero no moriremos dos veces. Amén. Viviremos eternamente y para siempre. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Tú eres la vida, Señor. Tú eres el nosotros. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Tú eres Dios de amor.